Shuaras veían en las entradas de las cuevas, digamos, seres como con, con escafandras metálicas luminosas, como los custodios, y más de uno encontraron esa versión, que estaban en esa visión que tenían, que no era visión, era real, veían a estos custodiando dos en las entradas, uno de cada lado de las bocas principales, ¿no? Y ya te digo, hay muchas ¿Esto te cuevas. lo contaron los Shuaras? Eso me lo contó uno que había estado con unos viejos shuaras que está viviendo. Justamente esto me lo contó un americano que vive ahí ahora, que dejó Estados Unidos y se fue a vivir digamos, a la zona de Macas. Ya. Ujú. Macas es realmente la entrada a los mundos subterráneos, ¿no? Porque de ahí parten, ahí se pueden partir a varias, digamos, puntos como las cuevas del Pastaza, como las cuevas del Cuango. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Conversando con Banchik. Ya tenía tiempo que no pasaba aquí en el inicio del programa para saludarlos y para contarles algunas novedades que estuvimos haciendo a lo largo de este año. Yo sé que muchos de ustedes nos siguen en las redes, sobre todo en mi face, Claudia Banchik, Paleo Contacto. Entonces les quiero contar, antes de pasar al invitado de esta noche, que no se lo pierdan porque es una entrevista muy, pero muy interesante la de esta noche. Pero bueno, les quería contar un poquito este proyecto que estamos llevando adelante junto con Fernando Seca, mi esposo, que es la Academia Internacional de Paleocontacto. Y bueno, el mes que viene, en septiembre, octubre, en octubre cumplimos ya un año donde estamos dando clases virtuales acerca del contacto extraterrestre en la antigüedad. Nuestra academia se llama AIPA, ¿no? Y bueno, tenemos alumnos de Chile, alumnos de Argentina, y de a poquito se van acercando también profesores que vienen a darnos masterclass desde México, desde Ecuador, desde Venezuela, de Argentina también, por supuesto, que son investigadores, escritores, especialistas en esta temática del fenómeno ovni y en particular de las civilizaciones antiguas y el paleocontacto, ¿no? De Perú también hemos tenido invitados especialísimos, así que para nosotros es un placer realmente difundir esta temática y hacer esta formación a lo largo de un año, dividida en 4 trimestres, donde vamos a ir recorriendo los diferentes continentes, América, Europa, Asia, África, Oceanía, buscando las huellas de los dioses, los alienígenas ancestrales. Así que para más información, déjenme por aquí en los comentarios, ¿sí? Y yo les envío toda la info que ustedes necesiten para poder acceder al curso. Vamos a abrir un nuevo curso en marzo de 2025, ¿sí? El año que viene, a finales de este año, a finales de noviembre, ya se reciben el primer grupo, van a recibir su diploma, sus certificados como investigadores ufológicos especializados en paleocontacto. Y el próximo año, como les digo, vamos a lanzar el segundo curso, así que están todos invitadísimos. AIPA, Academia Internacional de Paleocontacto. Bueno, y esta noche, ahora sí, vamos a pasar a nuestro invitado y vayan preparándose porque es realmente muy interesante lo que nos viene contando, ¿eh? Mm.
Bueno, un poquito de agüita para hacer la presentación y me voy preparando, me voy a ir ambientando. Él nació en Buenos Aires, pero radica desde hace ya varias décadas en los Estados Unidos. Esta entrevista me la dio desde New Jersey, Estados Unidos. Allí en Buenos Aires realizó estudios universitarios en ciencias naturales, cine y televisión. Él es periodista y escritor, también cineasta. Ha colaborado por 2 décadas con la revistas españolas como Más allá de la ciencia y Año Cero. Es autor del libro Mundos Paralelos, que lo escribió muy jovencito, y también OVNIs, la confrontación final, Proyecto Libro Azul y los 12 Magníficos, y en los últimos años La Odisea de los Tallos en su versión en inglés, y ahora este año ha salido la versión en español, La Odisea de Tallos de Editorial Planeta. Es productor y consultor creativo de las primeras temporadas de Los Alienígenas Ancestrales del History Channel y también fue consultor de algunas películas como Indiana Jones y las Calaveras de Cristal, ni más ni menos, y la versión también aniversario de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, películas de Steven Spielberg. O sea que, bueno, ha deslumbrado tanto escribiendo como en el cine, siendo periodista para importantes revistas de la temática, y el área que yo creo que más lo apasiona es el área de la exploración de campo, ¿no es cierto? Sumergirse en estas expediciones en busca de civilizaciones antiguas. Y hoy nos viene hablando de un tema que a mí, en lo personal, me apasiona y me enamora desde hace ya muchos años, que son las cuevas de los Tallos en Morona, Santiago, Ecuador, en América del Sur. Así que hoy nos viene hablando de su último viaje. Él ha hecho ya varias expediciones a Ecuador y la última muy reciente, durante los meses de junio y julio de este año, así que está recién llegado de la selva y nos viene contando qué fue a buscar nuevamente a las cuevas de los Tallos, cómo lo recibió la selva y cuál fue su experiencia sumamente intensa, por cierto, en este viaje, ¿no? Para todos los que nos apasionan los temas que tienen que ver con civilizaciones antiguas y con estos exploradores que han dejado su huella, su legado, es realmente formidable escuchar a estos expedicionarios modernos que siguen haciendo estas incursiones en estos territorios tan inhóspitos, ¿no? Recordemos a Juan Morix, que hemos hecho un homenaje especial el año pasado por el centenario de su natalicio, este húngaro nacionalizado argentino que descubre la biblioteca metálica allí en las cuevas de los Tallos. El próximo año haremos un homenaje especial a Percy Fawcett, que también, bueno, el año que viene se van a cumplir un centenario, ¿no es cierto?, de la desaparición de Fawcett en la selva amazónica, en el Mato Grosso. Así que vamos a traer también especiales al canal y vamos a traer exposiciones artísticas también a distintas salas de Capilla del Monte y otras localidades. Las cuevas de los Tallos, estas son réplicas de originales que hacemos para todos ustedes y gracias a todos los coleccionistas que siempre apoyan nuestro arte adquiriendo estas piezas. Bueno, sin más, vamos a recibir en el canal a nuestro gran amigo, gran escritor y expedicionario, Alex Chionetti. Bienvenidos a todos. Bienvenido, Alex, a nuestro canal Conversando con Banshik. Siempre tiene la gentileza de concedernos una entrevista y tiene muchas cosas interesantes para contarnos hoy de su viaje, un viaje intenso, un viaje soñado por tantas personas y nosotros incluidos también. Así que lo recibimos con mucho, mucho cariño y agradecidos. Alex Chionetti desde New Jersey, Estados Unidos. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Un grato placer volver a estar con ustedes, que siempre están detrás del tema de tallos y me encanta que ahora van a hacer una conmemoración a Fawcett, ¿no? Fawcett ha sido otro tema que conecta con tallos también. Ya, es un gran tema. Ya, y yo he estado en Brasil buscando también los pasos de Fawcett en el 2010, 2011, ya que estuve por el Mato Grosso, ¿no? Es otro tema tan complicado como de tallos también. O Me sea, no. imagino. Es un Alex, callejones verdes de la selva impiadosa,
sin salida, ¿no? O sea, todo parece muy lindo, pero después cuando estás ahí, sean los Yaganates, sea Morona Santiago, sea el Mato Grosso, aunque encontrás páramos, ya te digo, la selva no perdona, y Fawcett la pagó duro también. Todos nosotros la hemos pagado duro. Sí, Bueno, yo creo que tenés tantas experiencias así, fuertes, como digo, intensas, ¿no? Vos ya has ido a las cuevas de los Tallos, de eso vamos a estar hablando hoy, en el territorio de Morona Santiago, allí en Ecuador. Has hecho tu primera experiencia hace unos años y ahora has vuelto con la Odisea de Tallos nuevamente, la tierra, la con el Pachamama te ha libro también. recibido nuevamente en esas cuevas. Contanos, por favor, yo soy toda oídos, te dejo hablar y que nos cuentes tu experiencia porque para nosotros es, por lo menos para mí, sobre todo, para Fernando también, pero sobre todo para mí es un sueño. Y cuando escucho a los que lo logran y con tanta investigación, con tanto estudio, no es que van de paseo, van buscando las verdades, ¿no? De las civilizaciones perdidas. Bueno, soy toda oídos, Alex, adelante. Sí, bueno, no sé cómo resumírtelo, pero realmente esta nueva expedición a la Cueva de Tallos del Cuangos ya la tenía retrasando por varios años, como fueron también las primeras expediciones. La idea de esta segunda fase era medir lo que no había podido medir la última vez, o tuvimos que salir rajando, digamos así, entre comillas, o no, sin comillas, y no pude medir lo que es la entrada de la luz en los boquetes, ¿no? Hay dos entradas donde la luz entra con mayor intensidad, es la principal, la bajada principal, y la segunda, lo que se llama el pozo de la luz. En el Pozo de la Luz es importante porque ahí, en la expedición del 76, el arqueólogo, antropólogo, el padre Porras, un sacerdote de la Universidad Católica del PUCE, encuentra el único vestigio humano, o resto humano, de un esqueleto que ahora pude corroborar que se disolvió casi ante la vista de la gente. Eso pasa en muchos lugares donde hay mucha humedad y zona selvática o, o zona, digamos, tropical o neotropical. Yo tenía ya la esperanza de encontrar restos, digamos, humanos, restos, digamos, no fósiles, pero algo preservado. Pero no, esa vez parece que fue definitiva, aunque también hay una controversia de que los ingleses se pudieron haber llevado en una de las cajas, porque como pongo en el libro La Odisea de los Tallos, que ahora finalmente salió la edición en castellano después de tantos años de espera, casi como con las expediciones, hay una entrevista a Julio Goyen Aguado donde él me cuenta en video, también original, eso está grabado, de que el padre Porras se abalanzó cuando los ingleses ascendían parte de los cajones con reliquias y con muestras. Y eso quedó ahí con con varios testimonios paralelos. Finalmente pude identificar el lugar del enterratorio, que es una especie de pircado, es como en los Andes se le dice son, digamos, tumbas, eh, digamos, clásicas que están de superficie, pero en este caso tenemos una tumba a una profundidad de 1 kilómetro de, de profundidad, ¿no? Y es ahí con la ayuda de mi guía, Oscar, Oscar Lionel Arce, pude realmente ubicar el lugar y pudimos medir también la luz. Yo pensaba que el solsticio, por eso acomodé esta expedición para que llegáramos, digamos, a la cueva entre el 21 y el 23 de junio. Por suerte descendimos el 21 de junio, justo el día del solsticio, digamos, de verano, ¿no? Justo en la línea ecuatorial, en esta meridiana es que marca, digamos, al sur del Ecuador
eh, se diría que es el verano selvático, ¿no? Y ahí el sol eh, no llega a dar justamente en la tumba. O sea, yo pienso que ahora, de acorde a mi hipótesis, el 21 de diciembre, el haz de luz, digamos, del sol invernal, va a iluminar justamente en lugar del enterratorio. O sea, tenemos que volver a medir otra vez el tránsito del sol en el cenit que produce, bueno, eh, este solsticio de invierno cuando el eje de la Tierra cambia. Las culturas sagradas, digamos, de los Andes, como de otros países, han tenido una predisposición a venerar y a sentir ese cambio sin tener realmente muchos instrumentos, digamos, de medición como los tenemos hoy en día, o sea, ya desde la época de los quitus caras que han podido medir lo que es la línea ecuatorial y los demás tránsitos del Sol en relación con las estaciones, también se pueden aplicar a lugares naturales con ciertos eh, injerencias en ciertos trabajos artificiales, como en la cueva eh, de, de Tallos del Cuangos, donde yo me sigo postulando, me sigo orientando, digamos, a la hipótesis de que muchos de los lugares fueron trabajados por una civilización anterior. Bueno, a esta exploración yo le agregué otra expedición que quería que fuera coincidente también para el solsticio, que era el, eh, el entrar, el ascenso a lo que le dicen la ciudad perdida en la zona alta del Alto Amazonas, o sea, de la zona del río Pano. Estamos hablando no a una gran distancia de la Cueva de los Tallos, sino a medio centenar de kilómetros. Un tema que yo ya había estado en mis conferencias de los últimos 5 años, yo ya estaba, digamos, vaticinando, profetizando que, digamos, al norte de Tallos, del sistema de cuevas, íbamos a encontrar nuevas evidencias de esta civilización. Y justamente en los últimos años a raíz del uso del LiDAR, hemos encontrado no una ciudad, sino cientos de ciudades, digamos, cubiertas por la maleza, ¿no? Es lo que yo sabía, bueno, después de los descubrimientos de mi amigo Steve Elkins con la Ciudad Blanca en la Mosquitia de Honduras, sabíamos que se iba a venir toda esta serie de descubrimientos a partir de aquellas universidades y aquellas, digamos, instituciones, digamos, arqueológicas o científicas que tuvieran la capacidad de financiar el uso del LiDAR, ¿no? O sea, para descubrir o debajo de las arenas o debajo de la vegetación o debajo de la tierra ciudades sepultadas. Y justamente los trabajos en esa zona del río Pano, el río Pano es un río que es tributario de varios de los ríos llegan a la Cueva de los Tallos, como del Naso del río Napo al Namangosa y del Namangosa al río Santiago, el río Zamora, toda esta conexión mesopotámica, ¿no? Y que después seguirán bajando y yendo hacia el este, ¿no? Y que conectarán con el río Marañón y todos estos afluentes y tributarios del río Amazonas, ¿no? Bueno, en toda esta zona empezamos a encontrar, bueno, lo que decíamos ya también en nuestras conferencias y en mis escritos, incluso en las dos versiones de mi libro, en la versión en inglés, Mysteries of the Tallos Caves, y en la Odisea de los Tallos, y que estos descubrimientos
empezaban a, digamos, a probar que nuestras Américas fueron superpobladas y la zona de la selva fue también muy poblada, porque en este Alto Amazonas encontramos cientos, miles de tolas, de plataformas piramidales similares a otras plataformas que yo pude estudiar en la costa, como las pirámides de Cochasquí y otros túmulos, lo llaman túmulos, pero finalmente son piramidales, son pirámides truncadas. Y justamente en esta zona, digamos, selvática, que es parte eh, de estas culturas que vivieron a lo largo del río Upano, un río que tiene conexión con otra montaña sagrada, que es el volcán Sangay. Y él justamente en estos momentos, en los últimos 2 meses, este río crece y está arrastrando todo lo que viene a su paso, ¿no? Y a veces es difícil transitar. Yo pienso que las actividades volcánicas como este furor del río, como ha creado, ha destruido muchas de estas culturas. También la datación que hicieron los franceses, que usaron el LiDAR, aunque antes también arqueólogos, como el mismo padre Porras, que había descubierto el esqueleto en la Cueva de los Tallos, también ha hecho un trabajo monumental, digamos, clasificando y llevando a estas culturas a tener, digamos, una antigüedad destacada. Ahora, con los trabajos de los franceses, el calendario, la cronología se está yendo hacia atrás. O sea, estamos hablando ya casi de miles de años, digamos, antes de Cristo, de asentamientos. Lo extraño, lo misterioso, que todas estas cientos de miles de tolas que yo pienso que tienen orientación arqueoastronómica, hay mucha relación con las estrellas y que siguen apuntando como las culturas de la costa y las culturas de la Sierra Andina a la Orsa Mayor y la Orsa Menor. La Osa Mayor y la Osa Menor, lo estaba diciendo en inglés, Ursa. Ursa es oso, ¿no? O sea, esta relación interestelar. En estas tolas que requieren mayor investigación, no encontramos, digamos, casi enterramientos también. Seguimos sin poder encontrar los esqueletos, ¿no? Encontramos cerámicas, pero también pocas cerámicas. Y la pregunta es, bueno, cuando vemos, digamos, estas fotos, digamos, de los satélites, digamos, de escaneo, y es lo que han empezado a interpretar muchos arqueólogos nacionales e internacionales, es que estas culturas tenían un gran conocimiento, digamos, avanzado para poder construir canales y caminos. Encontramos nuevos sistemas de caminos y muchos de estos caminos son diferentes al Capagnán, diferentes al camino de los incas. Encontramos losas que no son formación volcánica, sino losas realmente con unas dimensiones muy equidistantes y muy parecidas. Otra vez tenemos el gran dilema de tratar de defender estos hallazgos de la teoría de, digamos, de la casualidad, o sea, de la naturaleza, de la erosión fluvial, o de la erosión natural que produce estos juegos, ¿no? Otra vez quedamos en este dilema, ¿no? Por momentos ahora, cuando estaba en la Cueva de los Tallos, en el tercer día, yo estaba viendo el portal Morix, lo estaba fotografiando con mucho trabajo porque la expedición del 2007 yo fui el primero que llevó reflectores a través de la selva para poder grabar algo que no podías realmente fotografiar sin una gran fuente de luz, porque la cueva es muy oscura, pese a los dos boquetes de luz que solo podés ver luz en la cercanía, pero después, si no tenés baterías, está frito, ¿no? Está
y bueno, volviendo a ese tema, eh, en estas, eh, en estas miles y cientos de todas las que las llaman las ciudades perdidas, encontramos que también conocían, trazaban caminos que en este caso van hacia el norte, irían hacia el punto norte. No sé si viste las fotos que yo publiqué, pero He ahí te visto puedo algunas mandar fotos. algunas. Sí, sí. Alex, Sí, sí, porque recordanos para que tomemos dimensión de todo tu trabajo investigativo. ¿En qué año realizás la primera incursión a las cuevas de la que estás hablando? Y ahora, bueno, sí. decís que en este año, ¿no es cierto?, en junio del 2024 es tu segunda incursión, siempre guiado por los Shuaras. No, bueno, los Shuaras tienen que estar siempre y estuvieron en la primera expedición entre el 2006 y el 2007. Ya te digo, yo tardo como 20 años en llegar al Ecuador y tardo 6 meses en penetrar la zona selvática, la de Morona Santiago. Estoy entrando y saliendo porque se me frustran dos expediciones anteriores, me abandonan todos, finalmente quedo con el grupo de intervención al rescate, también mi guía de esa época, Luis Nivelo, también nos abandona 2 veces. Después descubro que era una persona odiada por los Schwarz y eh, al, al estar en la segunda expedición del Cuangos, tenemos que hacer una escapada porque ya nos venían a matarnos, confundiendo, creyendo que estábamos con este señor, con este señor guía, que me lo había recomendado Gerardo Peña Mateus, ya, porque en esa época solo se conocía a este guía, que considerado colono era el único que había llevado, digamos, a turistas o curiosos, entre comillas, pero yo no era un turista cualquiera, y bueno, y justamente este señor había estado en la expedición del 69, que es la expedición Talto Soc Barlanga, o sea, la primera expedición, había estado en la segunda, la de los ingleses, en la que Neil Armstrong fue el padrino y Morris no fue, y Julio ocupó el lugar de Morris, pero sabemos toda la historia, que todos se quedaron con las ganas y de ver la segunda maravilla, porque la primera maravilla del tema es la ciudad subterránea, o sea, las formaciones no naturales que dan la conformación de una ciudad sepultada, que ahora, ya te digo, en mi reciente viaje empecé a tener dudas y si es todo natural, esa siempre es la tortura que te ponen, digamos, en la situación, digamos, de investigar. Pero es distinto, bueno, cuando tenemos miles de tolas de superficie, ¿no? Como yo siempre digo, las culturas andinas tenían un gran poder de modificar la naturaleza, la tierra, mover rocas gigantescas, y era como es arriba, es abajo, ¿no? Por eso defiendo la teoría hipogea de la cueva de los tallos, pese que, bueno, que hay un montón de trabajos recientes que continúan desmantelando esa posición. Pero, como te decía, los descubrimientos, digamos, de digamos, de la red, digamos, de canales de irrigación y de caminos te prueban que las culturas, digamos, de la selva eran mucho más avanzadas, y no tan, digamos, básicas como la arqueología oficial y, digamos, y los bambinos de la National Geographic siguen queriendo imponer, ¿no? Y los del Smithsonian y compañía. Pero por suerte yo he tenido mentores como eh, Paulina Hederberg, y también otras, digamos, arqueólogas, eh, que fueron, sí, algunas fueron partes también del Smithsonian, pero fueron rebeldes y consideraron que también las culturas que venían del este,
que venían del Brasil, pese a ser sedentarios, que se convierten más en nómadas, y eso da el origen a los jíbaros y a los shuars, aunque se cruzan las líneas que vienen del Pacífico, de los navegantes del Oriente, con las otras culturas que vienen del este y que vienen del Atlántico y que bajan por el Amazonas y el Orinoco, ¿no? O sea, no es fácil, digamos, acomodar todo, pero justamente en esta ceja de selva encontramos eh, que, que sí, y yo lo que digo, Fawcett no estaba equivocado cuando él seguía avanzando hacia el oeste, considerando que iba a encontrar estructuras, digamos, megalíticas, que iba a encontrar ciudades de piedra. Él era un romántico porque viniendo de una línea teosófica y viniendo de haber sobrevivido la Primera Guerra Mundial, digamos, él estaba decepcionado del ser humano como podemos estar decepcionados ahora en el siglo XXI con tanta carnicería y con tanta ignorancia y con tanta brutalidad y corrupción, ¿no? Y con tanta injusticia que vivimos hoy en día. Fosse también dijo, quiero encontrar ese paraíso perdido de esa civilización desaparecida, ¿no? Por eso, y él buscaba piedras, pero ahora con estos descubrimientos, digamos, en el Lupano, yo, digamos, reconstruyo parte de una investigación de los 20 30 años, donde el fundamento es la piedra. Estabas hablando de la conexión, ¿no es cierto?, de Tallos con Fawcett y toda la investigación, toda la exploración de él por el Ah, Amazonas. Ahí estabas. claro, sí, no, ahí me acordé del nombre de la otra antropóloga, Betty Meggers, que fue amiga mía y fue pionera de la arqueología en Ecuador también, con Estrada y con digamos, las culturas que venían del Pacífico, pero ella sostuvo hasta su muerte de que las culturas amazónicas influyeron en las ecuatorianas por dos lugares, ¿no? Y que eran avanzadas digamos, en el uso de canales de irrigación y que no eran solo empalizadas, como te decía, los reduccionistas de la arqueología europea y americana, de a nivel universitario, dogmático, institucional, siguen, siguen pensando, ¿no? O sea, ahí, eh, por eso mi teoría es de que debajo de estas tolas, la única forma de que puedan, puedan resaltarse, ahora estoy con el Ah, laptop, ahora estás tengo, conectado conmigo. Alex por dos. cuál es la mejor? A ver, ¿cuál ¿Y es la, querés cuál seguir? te gusta más? Así, los ovnis. Ya, ya, ahí estoy. Bueno, ¿seguimos con el teléfono? Sí, seguimos. Lo que pasa que, bueno, acá podés desconectar vos lo de la computadora porque me sale otro cartel. Sí, lo voy. Ahí está, ahí está. Sí, Ahí ahí está. está. Perfecto, perfecto. Está mejor. Ahí está, ahí Pero está. ahí teníamos. Sí, no, lo que decía es que sí, realmente eh, la conclusión es que la piedra es lo que realmente resalta, por eso podemos ver una infinidad de sistemas, digamos, avanzados. Y ahora te lo voy a mostrar. Mira, acá tenés, estas son las estructuras de Lupano y encontramos infinidad de formas geométricas, un tipo de arquitectura que es desconocida del lugar. Por Ujú. ejemplo, esta tiene una forma casi de paredes con la forma rotación, como la suástica, como la esvástica, pero girando
digamos, hacia la izquierda, casi como la rotación de la cruz tibetana que tiene relación con la cruz andina, ¿no? O sea, y tenemos estos caminos, esta división que realmente cuando yo subí a esta zona, que fue bastante difícil, encontrar zonas, digamos, de la típica selva amazónica cerrada, pues después aparecen páramos, como digamos, con árboles gigantes donde podés distinguir, pero digamos, el suelo sigue teniendo pastizales y cañaverales, y hay épocas que el pasto está más tupido porque, digamos, los agrimensores tienen zonas de pastoreo, ¿no? Todas estas zonas son privadas, o sea, son, digamos, estancias, haciendas selváticas, ¿no? Pero todo este tipo de líneas y cruzados son partes de una ciudad gigantesca, ¿no? Y de varias ciudades superpuestas. Y ya te digo, esto hasta, hasta hace 5 años no lo veíamos. Ahora vemos esto que corrobora que la selva tenía ciudades avanzadas, en contra de todos los que han criticado, los que sostenían esa teoría, y como te decía, no solo Fawcett, pero también Betty Meggers del Smithsonian y su marido sufrieron esos embates, ¿no? Pero ahora tenemos, digamos, digamos, unas perspectivas mayores, ¿no? O sea, lo extraño que en estas ciudades no encontramos, digamos, osamentas, huesas, lo mismo que sucede con las zonas mayas. Muchas de los enterratorios son mínimos. Ahora, ¿qué pasó? ¿Hacia dónde se fueron? Volvieron, Claro, ese es el digamos, volvieron interrogante. en masa. Alex, ¿lo Sí. que nos acabas de mostrar pertenece al Mato Grosso, la zona donde avanzó Fawcett? No, 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 esto queda a 50 kilómetros de Tallos, esto Ah, es el bien, Pano Superior, esto es Ecuador, no, no, es no, la Ecuador. próxima te muestro mis fotos del Mato Grosso, de ¿Y esas estructuras que tiene encontré. conexión con estas ciudades perdidas de Brasil o no? No, o sea, son diferentes las formaciones de las ciudades de Brasil conocidas, no, pero como no se han descubierto grandes estructuras en todo lo largo del Mato Grosso, como decíamos, y del sur, y de la zona del Singu, donde se pierde Fawcett, estamos realmente en foja cero. Encontramos formas que son, digamos, geológicas, con petroglifos, con pinturas, pero, eh, digamos, no, esto es diferente. O Mm, sea, actualmente estamos encontrando más ciudades. Bueno, también hubo unos descubrimientos también de plataformas con estructuras piramidales que tienen, pienso, que tienen un fondo, digamos, a profundidad entre los 2 y los 5 metros, de piedra, ¿no? O sea, piedras de tipo granítico, ¿no? Esto es lo que queda por ver acá en en estas ciudades, digamos, que las llaman perdidas. Todo este trabajo anterior a lo que se fotografió ahora, se ha hecho muy poco trabajo de continuidad. O sea, falta arqueología de campo, falta abrir estas tolas, estas plataformas. O sea, todavía estamos, digamos, en la arqueología, digamos, andina, y la arqueología selvática, realmente es muy lenta, ¿no? O sea, hay que depender, digamos, de países extranjeros, ¿no? Porque tanto Colombia, Ecuador como Perú se están quedando bastante atrás, ¿no? Ya, claro, claro. o sea, Contanos un poco el espíritu del explorador, ¿no? Cuando fuiste ahora últimamente, en junio, ¿qué ibas buscando y qué sorpresas nuevas encontraste en el lugar? Y si se corroboraron todos tus sueños o tus expectativas, o si son necesarios más viajes todavía. no, por supuesto, son necesarios muchos más viajes.
digamos, y estadías más largas y regresar, por ejemplo, esto que te hablaba de las ciudades perdidas de Lupano, ah, todavía quería llegar a una parte donde hay una tola de unos 15 metros de largo por entre unos 5 y 7, que es una gran, pero lamentablemente estaba toda cubierta de pastizales, no se podía observar, ¿no? Pienso que eh, si se puede remover eso, y justamente en la pequeña expedición que hicimos, me fallaron dos yoaras que tenían que ayudarnos a abrirnos paso con machetes, porque llegamos hasta un muro de pajonales donde empezaron a salir culebras, ¿no? Empezaron a ser, bueno, más que culebras, víboras de un grosor, víboras negras bastante grandes. No, no creo que eran venenosas, pero realmente no fue muy agradable verlas. Y como ahora el tiempo cambió, ahora tienes lluvia todo el tiempo. Y eso que estábamos en junio y parte de julio, estábamos en época de seca, o sea, pero te llueve todos los tiempos, o sea, todo el tiempo. Justamente yo quería ver el volcán Sangay y acercarme, y solo lo pude ver una noche porque está en erupción en este momento, ¿no? Por eso el río Upano está arrastrando y crece el caudal, y el caudal sube en las aguas, ¿no? Ya te digo, por eso, como sucede ahora, pienso que sucedió hace 2000, 3000 años, ¿no? Que los pueblos que estaban a las orillas de este río, de este importante río, eran arrasados. Digamos, justamente en en estos cauces, digamos, hubo grandes asentamientos, ¿no? La gente vivía, pero también seguía ascendiendo y hacia la parte más superior, como es esta que le llaman la ciudad perdida, que estás hablando más, sí, de unos 1000 metros de altitud, no es tanta, pero ya te digo, toda esta zona está muy cubierta de malezas, o sea, no, para poder evaluar necesitamos realmente despejar. Eso es lo que pasa también con los descubrimientos que se han hecho en la zona de la Mosquitia hondureña, que te decía, también en la Ciudad Blanca, en las ciudades que se han encontrado al norte de Tikal, en Guatemala, que para poder excavar eso van a pasar cientos, digamos, no te digo cientos de años, pero varias décadas, ¿no? Para poder despejar eso. O sea, ahora estamos en la nueva era de los descubrimientos, ¿no? Aunque yo, yo digo, yo prefiero trabajar en la zona, digamos, horizontal, aunque haya que abrirse paso a machetazo y tener que, digamos, sufrir que te coman los bichos, ¿no? Todo el tiempo, entre mosquitos y tábanos y un montón de otras especies que ya ni me quiero acordar, ¿no? Pero ya te digo, fue duro, fue realmente no. eh, esta ciudad perdida, les digo que conecta con Tallos, fue duro volver, ahí tuvimos por suerte el sistema del 911 funciona, ahí en la selva ahora tenemos antenas de gran altitud, o sea que si tienes problemas y necesitas, digamos, el servicio de los paramédicos, el sistema de bomberos es bastante eficiente en el Ecuador, ¿no? Qué Ha bueno, qué bueno. cambiado desde mi primera expedición de Tallos hasta ahora, ya, y bueno, los sincronismos son, digamos, cotidianos, ¿no? Son cotidianos. Te quiero preguntar, Ya, Alex, justamente, Alex, te quiero sí. hacer una pregunta, que seguramente te la han hecho muchas veces y vos mismo te la habrás hecho, ¿no? Pero quiero escuchar una vez más esa respuesta tuya o si cambiaste de idea. ¿Está todavía la biblioteca metálica que descubre Morix allí abajo? ¿O los ingleses se llevaron todo, incluidas esas láminas? Mira, ese es el gran tema, ¿no? O sea, lo que siempre me decía Julio, ¿no? O sea,
En la cueva del Cuangos, o sea, la Catedral Mayor, ahí no está la biblioteca metálica. En una de los sistemas de cuevas, pienso que no está tan lejos de la cueva del Cuangos. Yo ya te digo, en las primeras expediciones que fueron las de 2006 y 2007, ahí exploré la cueva del Pastaza, la Chumbitayo, que esa cueva se puso, digamos, en boga en el último periodo de la vida de Stanley Hall. Stanley Hall, al decepcionarse con Morix, él vuelve a una versión que no era primordial, porque realmente a nivel de difusión mediático, tanto Morix como la versión de Jaramillo, que era este militar que dice que entre los años 40 y 50, ya de jovencillo, había sido guiado por los shuaras de la zona de Limón y Danza a una cueva que tenía también libros metálicos, ¿no? Pero el Jaramillo era bastante, digamos, una persona típica imaginera, ¿no? O sea, bastante macaneador, siguiendo lo que su esposa me contó en ese periodo de mis primeras, digamos, incursiones de hablar con los testigos y con los personajes, porque tenemos los personajes de la historia original de los tallos, ¿no? O sea, y Petronio Jaramillo es uno de esos. Y Holsias realmente eh, profundiza las conversaciones con él, pero también Jaramillo no lo lleva a la cueva. ¿Sí? Bueno, y Jaramillo es asesinado por su propio hijo y queda todo, y la historia se convierte, digamos, en una historia casi de, de historia de revista policial amarillista, ¿no? O sea, ya queda así, pero igualmente, digamos, Holmes se agarra de eso y mezcla sus teorías y es, digamos, muere con esa ilusión de que, o esa visión de la biblioteca metálica, realmente él no se la lleva, no. Yo no creo que los ingleses encontraron la biblioteca metálica, absolutamente no. O sea, si no, ¿para qué también Hull la iba a seguir buscando, ¿no? Por otros 20 años más? O sea, eso hay que poner un poco de lógica. No, y no, toda esa versión realmente con tallos se ha convertido en un tema que realmente odio ver que hay tantos charlatanes y que han crecido y siguen creciendo como, digamos, como hormigueros, ¿no? A nivel mediático, ¿no? Y la cueva de los Teos se convirtió en otro misterio como el Triángulo de las Bermudas y el tema del Yeti, y del Bigfoot y del Loch Ness, ya está en ese repertorio, ¿no? O sea, yo me arrepiento de haber metido el tema en la serie de alienígenas ancestrales, porque ahí fue cuando se desbocó el caballo, ¿no? Y ahí yo puse en el spot la cueva a nivel internacional, porque hasta ese momento no era conocida, ¿no? Ahí la nueva generación empieza realmente de misteriólicos y de youtubers y de instagramers y de twitters, mira, empiezan a difundir, digamos, la mecha de la pólvora, una pólvora que se ha ennegrecido, ¿no? Como las mismas lavas y como las mismas, digamos, cortinas de humo del volcán Sangay, ¿no? O sea, la cuestión es en mi libro, en mi último libro, en la versión corregida, que se llama La Odisea de los Tallos, que salió hace pocos meses con la editorial Planeta. Ahí trato de separar todas esas corrientes de agua y corrientes de aceite, ¿no? O sea, para encontrar realmente la verdad. O sea, justamente
si la biblioteca metálica existe, sí, está en las cercanías del sistema conocido de cuantos, ¿no? O sea, ah, hay muchas, digamos, historias y versiones y que ahora he podido realmente revisar y encontrar también otros cabos que puedan, ¿no? O sea, justamente yo he seguido tantos años en el tema porque Julio Goyen fue mi amigo y siempre creí en su palabra, ¿no? A Morix lamentablemente no lo conocí. Si lo hubiera conocido, hubiera llegado a otra conclusión. Justamente eh, Morix no fue, digamos, no tuvo realmente un abogado que le pudiera realmente sacar, la, la respuesta final, porque todavía no sabemos por qué él nunca más vuelve al tema. Y yo siempre le preguntaba a Gerardo y a Carlos. Lamentablemente Gerardo y Carlos han fallecido, ¿no? Ya no están también entre nosotros y se llevaron. Digo, pero ¿por qué no le pediste más evidencia de, de llevarte, digamos, a esa cámara? Si la cámara todavía está ahí, Claro. con todas las láminas, como también lo vas a poder leer el testimonio de Julio en mi libro, donde es un testimonio único. Al leer esa parte, te da realmente una, una fe de que eso existe físicamente, que no es una versión, digamos, como el grial arturiano que Stanley Hall creía, ¿no? Y él creía todo el grial escopo y dice, bueno, tienes que ser una persona noble de corazón para poder ver cuando las condiciones, digamos, naturales, el relámpago se refleja y las vibraciones y el eco en la cueva y debajo del río y también diversos también elementos. Por eso es importante y casi siguiendo un poco, digamos, el itinerario de Julio Verne, pero a nivel de un realismo imaginativo, mágico o fantástico, donde la luz también tiene un juego que te lleva a encontrar ese mundo subterráneo, que también se refuerza por los cuentos y las leyendas que Florencio de Basaldúa también nos deja en el camino vasco misterioso que conecta la Vasconia con Buenos Aires, con el Ecuador y con los Andes y con Mendoza y con Malargüe y con de la Cueva de las Brujas hasta Morona, Santiago, hay varias paradas de subte, ¿no? O sea, las varias paradas de subte son varios caminos iniciáticos también y son laberintos que nos pierden, nos vuelven locos, o nos extravían, pero más o menos uno vuelve a la superficie y trata de volver al método científico y bueno, sigamos un poco lo que la arqueología oficial, las armas que nos puede dar, porque tenemos un mundo natural y tenemos un mundo sobrenatural. Y los dos tienen Sí. colisión. Pero al Alex, final pero al final no sabemos nada, ¿no? sí, O sí, sea, sí. estamos con el gran dilema del paleocontacto también, que eso también para unos es una solución facilista, para otros es una esperanza mesiánica religiosa, es una droga, ya, si no te sirve la ayahuasca, te puede servir, digamos, los antiguos astronautas. O sea, si se cierran las puertas de la iglesia y no puedes mantener la fe, estás buscando otro camino. Pero, o sea, la verdad que sabemos muy poco y realmente todos, por más que uno pueda, digamos, usar el machete y cortar la pared vegetal, al final llegas a un punto que tienes que ser humilde ante la naturaleza, ¿no? Porque la naturaleza en cualquier momento te desploma, ¿no? Ahora, digamos, hay toda una generación nueva, ¿no? Eso, bueno, me alegra también la parte que
ahora ya no es tan difícil, imposible como hace 17 años entrar, ¿no? O sea, para mí ahora, viendo lo difícil que fue, ahora veo que ahora los tecnicismos, digamos, las pocas compañías eh, que hay te pueden bajar con menos riesgo que hace 17 años, ¿no? O sea, las técnicas de cuerdas se han realmente perfeccionado, hay todo, digamos, un sistema de operación de deporte, aventura, turístico, que está ahí. Igualmente sigue siendo duro, como te decía y te escribí hace un par de días, subir y bajar sigue siendo bastante bastante duro, ¿no? O sea, Claro, no es sí, sí, como, sí. no es como ir al Uritorco y No, no, subir y ya bajar. lo creo que no. Te quiero hacer una pregunta, vos Eh, que has sido amigo de Julio sí, Goyen Aguado. Yo he leído sí. en Lírico y Profundo de Guillermo Aguirre esa incursión Mm. donde lo lleva Juan Morix y que encuentran ese sarcófago con una especie de tapa de cristal traslúcido y con un ser que no está ni vivo ni muerto. Vos llegaste a hablar de este tema con él en su momento. ¿Qué opinás con respecto a esto? Julio siempre, a las partes más sabrosas de la historia, a las partes más, digamos, casi fantásticas, le escurría el bulto. Le escurría, o sea, le escurría el bulto, ya te digo, recuerdo la última cena que tuve con él, que fue la última vez que lo vi con vida, esos días o esas noches que fuimos al Rincón Vasco. Y estaba inspirado y él me contó su teoría, bueno, que la teoría era casi daniquiana, ¿no? O sea, de, de los seres, digamos, extraterrestres, de esas dos razas que realmente se disputaban el destino de la Tierra y bueno, y que Tallos fue un lugar de refugio, digamos, de una de ellas y que hubo una confrontación, ¿no? O sea, una confrontación entre esas dos civilizaciones, ¿no? Pero más allá de eso, no, yo le he preguntado de eso y le he preguntado de eso, del esqueleto y todo eso, pero no, no, siempre realmente no lo eludió. Y es un tema interesante, ¿no? Porque eso está en la prensa. No sabemos, yo no pude determinar si eso había podido ser inventado por los periodistas o de Argentina o de Ecuador en su momento, ¿no? Pero está en las revistas. Creo que Vistazo es ecuatoriana en la revista, pero después las otras de Argentina, no sé hasta qué punto. Pero él no quería volver a esas entrevistas. Eso es claro, ¿no? Justamente eh, nos dejó realmente con los pliegues de la sábana, ¿no? Como dirían los burdiegos. Y en otro aspecto, ahí vas a leer la entrevista completa. Él estaba, bueno, dispuesto realmente. Y ya te digo, los últimos 2 días que yo lo vi, yo estaba organizando una expedición. En ese momento lo iba a hacer con el Discovery Channel como promotor, como financista. Y Julio me decía, ¿puedo ir contigo? ¿Puedo ir con vos? Y digo, claro, sí. Y él me dice, bueno, sí, si conseguimos él hablaba de los permisos pertinentes de los guías locales, pero ya te digo, ya en ese año estoy hablando en el año 97, 98, ya te digo, un año antes que él falleciera en el Claro. accidente en Malargüe, Ujú. en Mendoza. Mendoza. Y él estaba dispuesto, pero yo, ya te digo, como yo no había llegado a Ecuador, yo no sabía si los guías de la época que lo conocieron tanto a Morris como a Jaramillo estaban vivos, ¿no? Yo cuando hago mi primer viaje y mi primera estadía en la zona de Morona, Santiago, en pueblos como Sucúa, Macas, que ahora volví, ¿no?
Y es interesante porque también ahora me estaba acordando, me contaron de varias experiencias de Shuares, de una tradición que venía de los Shuaras, y que los Shuaras veían en las entradas de las cuevas, digamos, seres como con, con escafandras metálicas luminosas, como los custodios, y más de uno encontraron esa versión, que estaban en esa visión que tenían, que no era visión, era real, veían a estos custodiando dos en las entradas, uno de cada lado de las bocas principales, ¿no? Y ya te digo, hay muchas ¿Esto te cuevas. lo contaron los Yuaras? Eso me lo contó uno que había estado con unos viejos shuaras que está viviendo. Justamente esto me lo contó un americano que vive ahí ahora, que dejó Estados Unidos y se fue a vivir digamos, a la zona de Macas. Ya. Ujú. Macas es realmente la entrada a los mundos subterráneos, ¿no? Porque de ahí parten, ahí se pueden partir a varias, digamos, puntos como las cuevas del Pastaza, como las cuevas del Cuango, ¿no? Claro, Y claro. otras más. Y Y, en tu experiencia, Alex, ¿recordás pero realmente ya te digo, algún encuentro así digo, extraño se con nos muere seres? Julio y ahí quedan un montón también de cabos Mm. ahí no sueltos, porque él tenía una cierta conexión. Yo no sé qué fueron los guías que realmente le dieron información a Morix para llegar al lugar, pero ya te digo, estamos entre esa versión de que hasta qué punto es algo físico o es algo metafísico, ¿no? O Claro. sea, teniendo la buena voluntad. Pues si le contás a la historia, digamos, a gente que es concreta, científica, dice, no, estos nunca dieron ninguna prueba, ¿no? Morris no dio ninguna prueba, como su enemigo mortal, Hernán Crespo Toral, que fue del Banco Central, que también estuvo a cargo la clasificación o la purga con las placas de Crespi, ¿no? Que es otro problema que yo ya he estado, me preguntan todo el tiempo, ¿no? Y yo trato de separar el tema, ¿no? Porque lo de Crespi es la confusión que crea el cretino de Fondari, digamos, con su librito, ¿no? Al meter las fotos esas, ¿no? O sea, ya no. Crespi y los salesianos, no, Crespi nunca bajó a la Cueva de los Tallos, ya, nunca. No la cita, yo he revisado toda la biblioteca salesiana, toda la parte de Crespi, que ahora está todo paralizado, no te dejan verla. Yo estuve también, en mi primer viaje pasé semanas realmente, digamos, analizando, digamos, revisando todos los papeles que dejó Crespi. Y ahora no, porque como está en vías de canonización, Claro. falta un milagro, falta uno solo, que es lo mejor que sea ese, que podamos ver la biblioteca metálica. Claro, puede ser ese. Tenemos que pedirle al padre Crespi, por favor, Carlos, por favor, te prego. Pero, Bueno, Alex, y no, los y indios no le justamente traían no, de la selva no, las piezas de no, oro. El Vaticano cerró todos los archivos de Crespi, o sea, y eso es verdad, ya no podemos leer No, nada porque hasta que no se resuelve lo de santidad de una santidad, ya tenemos otra historia conspirativa. claro, claro. Esta sí es real, no es ficticio. Así que youtubers, sí. Te pregunto, ¿vos qué opinás? Porque decía el mismo padre, no sé si vos tenés la misma versión, que la mayoría de la colección se la traían los indios de la selva, que la desenterraban debajo de una gran pirámide. No, realmente no. Tenés que ubicarte en la parte de Cuenca en los años 60, 70. Es verdad que Crespi transitó y filmó y realmente exploró y tenía relación con la selva, ¿no? O sea, de Cuenca no está tan lejos, digamos, bueno, más o menos. Yo lo hice ahora, atravesé desde Morón a Santiago y tuve que eh,
pasar por ahí, así que no por vía terrestre no está tan cerca, pero eh, sí la cuestión es que no sabemos de la mayoría del material que fue aceptado por el Banco Central es de los indios cañares. Y los indios cañares sí tienen piezas raras, pero no esas placas gigantescas que desaparecieron y que yo vi algunas mezcladas con los colchones, digamos, en el 2007, y que realmente no pude convencer de poder sacarlas al, al director de esa escuela, que era un argentino bastante antipático, que no le importaba nada, y me dice, no, tenés que hablar con Torino, y qué sé yo, al final fue digamos, una pérdida de tiempo, ¿no? O sea, ahora todo lo que quedaba desapareció, o sea que no queda nada de esa época. Lo que está en el Museo Central y no. Después estuvo este Klaus Dona que se llevó la exhibición digamos, de, del Interlaken, que es el parque de diversiones de Von Däniken que hizo esa exhibición ya años atrás y nunca volvieron digamos, esas estelas, algunas de metal. Eso realmente hay que poner, digamos, en atención, en alerta a las autoridades para ver si pueden reclamarla, ¿no? Porque eso se fueron a nivel de digamos, del museo de Cuenca, ¿no? O sea, pero realmente ya digo, como te decía, hay aspectos de arqueología, ahí tenés el tema de los huaqueros, ahí tenés el tema de las momias de Nazca, de Maussan, ¿no? Que es otra carnicería cultural, ¿no? Que no. Así que bueno, ahí no quiero tocar el tema. Por eso Bien, 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 ya bien. estamos complicados con lo Y tenemos bueno, y parió la abuela. Así que estamos. quiero que recuerdes nuevamente la Odisea de Tallos, dónde lo podemos encontrar, cómo lo podemos adquirir para leer tu nueva obra literaria, que es de alguna manera retomar el trabajo literario anterior, ¿no? Pero más intenso, más completo. Sí, en su forma digital está, digamos, a través de Editorial Planeta, después de un sitio que se llama Busca Libre. eh, es- Pueden pedir la versión impresa, pero eso va a través de Planeta en Colombia, el que tiene los libros físicos, ¿no? Justamente Argentina nunca me contestó, ojalá hubiera podido. Yo pensaba que Planeta Argentina lo iba a sacar y se quedó ahí, nunca. Prefieren sacar los libros de Milei en vez de libros más interesantes, ¿no? Y justamente sí, pueden ir por Amazon, por el sitio de Planeta, lo pueden comprar y está en su versión digital. Perfecto, Es una versión perfecto, muy buena, sí. Pero si no, también, ya te digo, que en esta busca libre lo pueden pedir y se los mandan. Pienso que no tarda mucho. Ya. perfecto. Pero eso es a ¿Cuándo través de se, Planeta ¿Cuándo se viene Colombia. el próximo viaje, la próxima expedición? ¿Para cuándo? No sé si voy a ir a medir la luz para el 21 de diciembre y terminar de comprobar mi teoría de que la luz ilumina el lugar del enterratorio del único ser que vivía y al final era un personaje importante, real, porque tenía su ajuar, tenía cerámicas, tenía, digamos, un espondylus, que es el caracol que solo se da en el Pacífico, y que te muestra esa teoría de que, bueno, eh, parece que viniendo de la sierra, viniendo de los Andes y de la costa, peregrinaban hacia otras, otras ciudades, ¿no? Y esas ciudades existen. Ahora las descubrimos con el LiDAR. O sea que a todos los que nos realmente se reían un poco de nosotros o quedaron realmente
digamos, en la lista de lunáticos como Fawcett, ya, y como Jean Savoy, el gran descubridor del Pajatén y de las ciudades de los Chachapoyas, que también conecta, o sea, ciudades que son de una cultura anterior, que venían del este, ¿no? O sea, se cruzan todos los puntos cardinales. Y o sea, en la zona de los Chachapoyas que construían en la altura y venían de una genética diferente y dejaban marcas con dibujos de naves, o sea, de naves marítimas, o sea, que habían trasnavegado. De tal manera que esta expedición, que es la segunda que has realizado con tanto interés, con tanto amor por la selva, diría yo, y en busca de los misterios, va a continuar esta aventura hacia fin de año, ¿no? Contanos un poquito del próximo viaje y bueno, ¿dónde pueden seguirte en las redes para conocer todas las novedades? Sí, fue la segunda a la cueva de Cuangos, pero es la quinta a la zona de Morona, Santiago, del sistema de cueva de los Tallos, porque otra vez el sistema de cuevas son un centenar. O sea, lo que hice ahora fueron la expedición de la cueva del Cuangos y la zona de lo que llaman las ciudades perdidas del río Upano, ¿no? Donde hay cientos de tolas, de plataformas que forman ciudades, ¿no? Y eso se extiende por 300 kilómetros cuadrados. O sea, como te decía, eso se cumplió en las cosas que yo estaba adelantando, ¿no? Estos últimos años, ¿no? Siguiendo otros trabajos, como también los descubrimientos que se hicieron entre Brasil y Bolivia y Perú, o sea que se encuentran otras estructuras que son de adobe, que tienen suelos de granito, digamos, en contra de lo que estaban diciendo que las culturas entre la ceja de selva, Brasil, la sierra, los llanos, como los llanos esos de Bolivia, que digo que los alemanes descubrieron todas unas estructuras con formas así de, digamos, de espirales y formas arquitectónicas como las que te mostré en la foto, que son distintas a otras cosas, ¿no? O sea, estamos ante un nuevo periodo de descubrimientos a través, digamos, del nuevo registro casi satelital desde el aire hacia la Tierra, ¿no? O sea, que apoya lo que son las pocas expediciones y exploraciones arqueológicas que se hacen sobre tierra, ¿no? O sea, son muy pocas las universidades que trabajan y ahora es fácil usar el LiDAR, o sea, desde el aire, ¿no? Y también lo están usando de forma satelital sin salir de las universidades americanas, por supuesto, ¿no? Que están, digamos, peinando Egipto, están peinando Centroamérica, como la zona de Guatemala, norte del sur de México, etcétera, ¿no? O sea, es otro tipo, es otra era de exploradores. Los exploradores de sillón siguen estando también, eh, más que en el campo. Claro que sí, pero bueno, vos sí vas a volver, tu proyecto es volver en diciembre Sí, al yo sí, campo. no sé si volví, ahora lo hice medir a Oscar, que es uno de los guías que lleva gente a, a la zona de las cuevas, de que midiera qué diferencia hubo entre el 21 de junio, el 21 de julio y también el 21 de agosto, ¿no? O sea, cómo la luz se está moviendo hacia la zona donde está la tumba del personaje, el personaje encontrado en el año 76, ¿no? O sea, lo que quedaban de los huesos, ¿ya? Y del ajuar de este personaje que no sabemos quién fue, ¿no? Pero fue el único que se encontró hasta ahora, ¿no? Porque todo el sondeo que se han hecho de las expediciones o pseudo expediciones de la última década no han encontrado
digamos, osamentas o huesos, ¿no? En las cuevas conocidas. Así Claro. que ese es otro de los temas. O sea, sí, espero que se dé la otra oportunidad de poder volver, ¿no? Ah, para medir el 21 de diciembre la luz. No solo ahí, sino en otras locaciones. Claro que sí, sí, me imagino que vas a aprovechar el viaje para hacer exploración también de estas ciudades perdidas, ¿no? Nosotros hacia el año que viene, como ya te contamos, vamos a estar haciendo este homenaje a Percy Fawcett y bueno, por supuesto queremos luego tener Ajá. tu mirada también, ¿no es cierto? Porque nosotros que seguimos a través de las redes todas tus reflexiones y todos tus avances investigativos, tu obra literaria. Por supuesto que es muy valioso para nosotros como argentinos, porque bueno, eres argentino, que bueno, hace muchos años estás radicado allí en Estados Unidos, pero es muy valioso tenerte por aquí. En su momento también lo hemos entrevistado a tu amigo Gustavo Fernández, que también él nos Ah, ha aportado una mirada más que valiosa sobre las cuevas de los tallos desde el punto de vista más esotérico, si se quiere, ¿no? Y su mirada también en lo que fue todo el estudio que él hace de esas piedras que están por afuera de la cueva desperdigadas, ¿no? Hay un trabajo también interesante por parte de él, así que tanto Gustavo como vos para nosotros son dos referentes en nuestro país en cuanto a la investigación de las cuevas. Alex, yo te agradezco profundamente que hayas venido al canal, la paciencia que por ahí lo tecnológico a veces no nos acompaña mucho, nosotros, sobre todo en estos pueblos pequeños como Capilla, pero gracias por estar, por tu amabilidad. Recordanos por favor las redes, ¿dónde puede seguirte la gente en tus redes? sí, no, estoy en Facebook con mi nombre, en Twitter también. Bueno, pero el Twitter no sirve para nada, ¿no? O sea, y Instagram también, casi siempre pongo fotos y digamos, el eco en Instagram no es muy, no son medios sociales realmente que sirven. Estoy en LinkedIn también, que es una red profesional más aplicado a lo mediático, ¿no? Claro. Y Sí. el libro nuevamente estamos mostrándolo Ah, ahora en sí, el libro pantalla. Sí, justamente estaba sorprendido porque estaba hablando con Planeta y no hay compras digitales. Yo pensé que los argentinos iban a estar comprando lo digital porque es la forma que sale más barata de poder leerlo que tener que esperar el envío físico, ¿no? Así que como no está en las librerías y como dije, la editorial no lo sacó, digamos, en Argentina, como otros países de Latinoamérica, que no está en forma física, lo pueden adquirir digitalmente con, digamos, a través de Amazon, a través de este Busca Libre, que es así como Mercado Libre, ¿no? Pero que podés comprar los libros en forma digital como en forma física, también por la editorial Planeta, si entras en la página web, tanto en Planeta como en Amazon, las podés comprar en su versión digital, pero hasta ahora no, bueno, pienso que tengo que hacer más digamos, más, más entrevistas y publicidad escrita porque estas editoriales no te ayudan mucho, ¿no? Tenés que hacer más, lo tenés que hacer más solo, ¿no? No, claro. pensé que Bueno, por supuesto estuve que de gira nosotros vamos a en hacer, Ecuador, ¿no? vamos a hacer la búsqueda entonces de Amazon para tener el material virtual, lo vamos a compartir en nuestra academia con todos nuestros estudiantes para poder leerte, poder entender esta gran experiencia que has tenido y bueno, desde nuestro canal, por supuesto, la difusión de este material va a salir aquí en la descripción del programa, donde puede la gente entonces conseguirlo en forma digital, Alex, ¿eh? No Muy te bien. quiero robar más tiempo porque sé que sos una persona muy ocupada, que estás en estos días dando entrevistas, contándole a todo el mundo la experiencia de tu viaje. Te mando un fuerte abrazo y te dejo las palabras Sí, finales. ¿Qué nos sí, no, y recomendás? te voy a mandar fotos porque cuando hice las expediciones de Fawcett en 2010, 2011, que también fue un viaje solo, ahí encontré varias estructuras en el Mato Grosso muy interesantes, ¿no? O sea,
con piedras labradas, con, digamos, escrituras de años del 1700, también una especie de dique con cascadas que tenían trabajo artificial. Yo no sé si eso está relacionado con las minas de Muribeca, ¿no? Que es lo que buscaba en cierta forma Fawcett en relación con ese manuscrito que él encuentra en la biblioteca de Río de Janeiro, y que sigue ahí, ¿no? Mostrando esa Sí, sí, realidad. ese famoso. ¿Pudiste acceder a ese material? Creo que es el 512, si mal no Sí, recuerdo, ¿no? no, porque en ese viaje no fui a Río de Janeiro. Cuando estuve en Río de Janeiro ya fue en la década del 90 y no estuve buscando a Fawcett, aunque conocía la historia, ¿no? Y yo Claro. sabía que realmente no hay, volver al lugar nunca se va a encontrar, digamos, el cuerpo de Fawcett porque realmente lo mataron y lo tiraron a uno de los ríos, ¿no? No es tan poético como la película que mostraba Claro, claro, sí, sí, hay en muchas la canoa posibilidades. con ayahuasca, Sí. que No, le no, dieron la que tomar vos contás, ayahuasca y lo tiraron. sí, Sí, la que vos contás es la más real, ¿no? Después están las otras que atravesó un portal y que pasó a otra dimensión y bueno, un montón de otras sí, no, cuestiones. y que dicen que también está vivo ahí en una zona ahí del norte, Mato Grosso, ya, que está en una cueva todavía sentado esperando la resurrección de los muertos. Digo, sí, hay varios locos que están también trabajando en todos estos temas. Siempre hay enloquecidos, ¿no? Que Tal está ahí cual. con Bueno, la Alex, batalla. desde Argentina, desde Capilla del Monte, Córdoba, te mandamos un fuerte abrazo, nuevamente nuestra gratitud y nuestra admiración desde nuestra Academia Internacional de Paleocontacto, junto con Fernando, mi esposo, te agradecemos profundamente estos minutos que nos has regalado y próximamente va a salir todo este material también a la luz y vamos a seguir por las redes todas tus novedades de la próxima expedición. Un fuerte abrazo, Alex, y gracias. Ok, lo mismo. Muchas gracias a ustedes. Que la pasen bien. Chao, chao. De la Odisea de los Tallos, bajando de nuevo desde la última vez fue en el 2007. 17 años después, aquí bajando a la Pachamama, a la cueva de los Tallos, de Morix, de Julio, de todos los hermanos ecuatorianos.